Hola amigos, un saludo muy cordial y sean todos bienvenidos a un nuevo programa de la Organización Mundial de Apiterapia. Hoy tenemos nuestro Apitalk número 35 y estaremos hablando del manejo de problemas emocionales con apipuntura, que es la técnica de la aplicación de la pitoxina en puntos de acupuntura. Y para ello nos acompaña hoy un experto en el tema, el doctor Juan David Guarín, quien es médico y parte del equipo de la Organización Mundial de Apiterapia, a quien le damos la bienvenida el día de hoy. Doctor Guarín, ¿cómo está? Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, doctor, este es un tema bien interesante, sobre todo porque cuando hablamos de apipuntura estamos hablando de la combinación de los beneficios tanto de la apiterapia como de la acupuntura, ¿no? Eh, y esto es algo que ya habíamos hablado también en un apito previo y es cómo estas dos, digamos, el sistema terapéutico que es la apiterapia con un sistema médico como la medicina tradicional china, al combinarse, pues potencian mutuamente sus efectos, ¿no? Así es, David. Gracias al uso de la pitoxina vamos a potenciar el efecto de la acupuntura y también vamos a ganar algunos beneficios que esta tiene. Entonces vamos a tener efectos muy buenos, en este caso particular, en problemas emocionales, que vamos a hablar puntualmente de depresión y ansiedad. Pues dos de los problemas emocionales seguramente más frecuentes que se presentan en la población, ¿no? Sí, señor, así es. Bueno, vamos a saludar a las personas que nos están acompañando, doctor. Entonces, un saludo muy especial para Fabiana, que nos está viendo desde Uruguay. También un saludo muy especial para Liliana del Collado, que nos está acompañando desde Argentina. ¿Cómo estás, Liliana? Un saludo muy cordial para ti. Y los invitamos a escribirnos sus saludos, desde qué ciudad, desde qué país nos están viendo. Nos encanta saber eh, en dónde se encuentra nuestra audiencia, a qué países estamos llegando, a qué ciudades estamos llegando y colocar sus saludos en vivo. Eh, Tenemos a Marcia Grande, quien es también miembro de la Organización Mundial de Apiterapia, nos está viendo desde Brasil. Buenas noches, Marcia, ¿cómo va? También tenemos al doctor Mario Rovirosa, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Eh, Envíenos sus saludos, por favor. También, si esta charla les gusta, los invitamos a darle like, también a compartirla y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, porque eso nos ayuda mucho a llegarle a más personas, a aumentar nuestro alcance y que más personas puedan beneficiarse de la información que el doctor Guarín va a transmitir el día de hoy. Bueno, doctor, mientras seguimos saludando también y esperamos unos segunditos que lleguen más personas, saludamos a Adelson Ojeda que nos está viendo desde Arauca, Colombia. Yo quería preguntarle por qué esas dos enfermedades. Ya dijimos, doctor, que la depresión y la ansiedad son de los problemas emocionales más frecuentes, pero además de ser tan frecuentes en la población, ¿qué características tienen estos problemas emocionales que muchas veces los hacen tan de difícil manejo, doctor? Bueno, pues uno de ellos es, bueno, primero que todo la frecuencia, como ya mencionó. Lo segundo es que muchas veces pueden estar en estadios larvados, por decirlo así. Puede que sean algo latente, que la persona puede que no manifieste muchos síntomas y presente posteriormente una activación que pueda ser un secundario, un desencadenante y que sea pues de una intensidad bastante alta y asimismo pues que son por lo general enfermedades o trastornos emocionales o mentales que pueden durar toda la vida. Entonces van a tener episodios o momentos de recaídas y momentos en los cuales la persona va a estar en buenas condiciones. Entonces, pues siempre toca tener un manejo muy adecuado, estar atentos ante cualquier síntoma que de pronto haga sospechar una recaída. Y pues a través de la apipuntura en este caso logramos tener un buen manejo más que todo en el periodo o episodio agudo. Doctor, y eventualmente podría llegar a ser posible el reemplazo o el tratamiento farmacológico con tratamiento de acupuntura. Pues realmente si se consigue una remisión adecuada, sí se podría disminuir en gran medida el uso de medicamentos y en algún momento dado
Si el caso pues es leve o no tiene una gravedad tan alta, sí se podría, digamos que retirar el medicamento como tal, que es la finalidad, pero ya Claro, depende del cuadro. perfecto. Bueno, también saludamos, doctor, a Abdenago Vargas, que nos está viendo desde Paez, Boyacá, en Colombia. También a Claudio Honores, que nos está viendo desde Puerto Montt, en Chile. Saludamos también a Marcela Benavides, quien nos está viendo desde Gigante Huila. Un saludo muy especial para ti, Marcela. También saludamos a Mario Ernesto Buitrago. Bueno, ¿cuál sería la diferencia, doctor, o cuáles son las características de un abordaje en un episodio agudo, por ejemplo, de depresión o de ansiedad? Bueno, pues realmente digamos que sí es importante que la persona igual acuda a, por ejemplo, ayuda psicológica en un momento, pero pues también desde el manejo de la apipuntura vamos a utilizar ciertos puntos que nos van a ayudar a calmar desde lo que la medicina china es el Shen, que es la mente. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el Shen durante la charla y cómo los puntos pueden ayudarnos a controlar los distintos síntomas como entre ellos la alteración en el sueño, ¿no? Y de por sí los síntomas, que ya puede ser la tristeza, característica de la depresión, o la ansiedad, digamos, del trastorno de ansiedad, ese miedo anticipado al futuro. Entonces, digamos que a través de la apipuntura vamos a lograr calmar estos síntomas principalmente emocionales, pero vamos a tratar otros síntomas secundarios, como pueden ser la alteración en el sueño o alteración en el apetito, por ejemplo. Perfecto. Bueno, doctor, y también aprovechar estos segunditos que tenemos antes de comenzar la charla para hablar un poco sobre el curso que usted diseñó de apicultura. Este es un curso que vamos a estar ofreciendo con la membresía de la Organización Mundial de Apiterapia y muchas personas nos han preguntado sobre los contenidos del mismo. Entonces me gustaría saber, siendo usted doctor y creador, que nos comentara un poco al respecto. Claro que sí, David. Bueno, el curso va a tener tres módulos. El primero vamos a hablar sobre apiterapia, donde vamos a ver unas generalidades de la apiterapia, la historia, qué es la apiterapia, qué herramientas utiliza. Vamos a hablar también de la apitoxina, que es la herramienta de la apiterapia que utilizamos. Hacemos uso en la apipuntura. El segundo módulo vamos a hablar de acupuntura, donde veremos los distintos canales, generalidades como qué es la acupuntura, qué es un canal de acupuntura, qué es un punto de acupuntura, los canales que tenemos en el cuerpo, algo sobre fisiología desde la medicina tradicional china, también técnicas de localización de puntos, qué funciones tienen los puntos, ya que estos se pueden dividir según lo que queremos hacer, según su función. Y finalmente el tercer punto, que ya es la aplicación de la apipuntura, donde vamos a tener distintos módulos donde abordaremos temas como dolor, enfermedades gastrointestinales, enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias, en donde como tal en este módulo vamos a ahondar un poco en cada uno de los puntos y sus funciones y para la adecuada aplicación de la apiterapia y que las personas que tomen el curso se sientan seguras realizándola en su práctica diaria y asimismo si pueden abordar un poco más la acupuntura, tengan unas bases sólidas para poderlo hacer y si por ejemplo tienen idea o tienen curiosidad de probar un nuevo punto puedan hacerlo sin problema en cuanto a localización y a método de puntura. Muchas gracias, doctor. Entonces, recordarles que pueden acceder a este curso si eres miembro de la Organización Mundial de Terapia de forma gratuita e ilimitada con tu membresía. Si aún no eres miembro, puedes adquirir la membresía y aprovechar todos los cursos que tenemos, tanto el Diplomado Internacional de Apiterapia, como el curso de elaboración de apitoxina oral tópica e inyectable, como el APIMaster virtual, así como este curso del doctor Juan David Guarín, que trata sobre apipuntura. Es una técnica supremamente interesante y muy efectiva para el manejo de diferentes patologías para las personas que quieran combinar tanto los beneficios de la apiterapia como los beneficios de la medicina tradicional china. Bueno, doctor, yo creo que ya tenemos suficientes personas para comenzar, así que voy a compartir su presentación Listo. y los micrófonos son suyos. Bueno, muchas gracias David. Buenas tardes o noches para todos. Vamos a hablar hoy sobre el manejo de problemas emocionales con apipuntura.
Bueno, entonces el contenido de esta charla vamos a abordar dos problemas emocionales muy frecuentes que son la depresión y la ansiedad. Pasaremos a hablar un poco sobre qué es la acupuntura, cómo se abordan los problemas emocionales desde la acupuntura como tal. Después pasaremos a hablar sobre qué es la apipuntura y las ventajas del manejo de la apipuntura en este tipo de problemas, especialmente las ventajas que tiene la apipuntura sobre la acupuntura para el manejo de los mismos. Y por último, algo práctico que se pueden llevar a sus consultas, que es el uso de algunos puntos para el manejo de estos problemas emocionales, donde hablaremos un poco del Shen, que es el espíritu o alma, que también está relacionado con la mente desde la medicina tradicional china. Bueno, entonces iniciando, vamos a hablar de la depresión. Realmente, digamos, tanto la depresión como la ansiedad son un abanico de trastornos, ¿sí? Son varios trastornos en cada uno de ellos, pero vamos a hablar, digamos, de los más grandes. En cuanto a la depresión, vamos a hablar del trastorno depresivo mayor. Entonces, vamos a iniciar viendo los criterios diagnósticos según el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales de la Organización Americana de Psiquiatría. Este va a tener algunos dominios divididos en letras, donde el primer dominio van a ser los síntomas. Entonces, como tal, para diagnosticar una persona con trastorno depresivo mayor, lo primero es que cumpla con estos síntomas, en los cuales debe tener 5 o más síntomas por al menos 2 semanas y presentar un cambio significativo con respecto a su comportamiento previo, en donde debe incluir al menos a uno de estos dos. El estado de ánimo tiene que estar deprimido, una sensación de tristeza que debe estar la mayor parte del tiempo, casi todos los días, o pérdida de interés o de placer, que es la alodinia. Entonces, como tal, los síntomas que puede presentar la persona es un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Digamos que esto de la mayor parte del día, casi todos los días, se va a repetir en cuanto a los síntomas. También debe haber una disminución importante del interés o del placer. Eso tiene que ver también relacionado con actividades que la persona suele hacer o que le gusta hacer, por ejemplo, escuchar música, hacer ejercicio o algún otro tipo de actividades que ahora lo haga, pero que ya no sienta esa misma satisfacción al hacerlas o que ya sinceramente no le nazca eh, ese deseo o impulso de hacerlas, de llevarlas a cabo. También la pérdida importante de peso o disminución o el aumento del apetito. También puede haber un aumento de peso, digamos que lo más frecuente sería más hacia la disminución junto con tanto la disminución de peso como el apetito, pero puede ser lo contrario, ¿no? Aumento del apetito que puede llevar también al aumento de peso. El cuarto son trastornos en el sueño, puede ser insomnio de diferentes tipos, conciliación, reconciliación, entonces no puedo dormirme o me levanto mucho en las noches y o digamos me levanto y casi no me puedo volver a dormir, que muchas veces tiene que ver con la rumiación mental, o sea que vuelvo y pienso y pienso y pienso en algo en específico, puede ser en un suceso, por ejemplo, que me haya desencadenado este episodio depresivo, o la hipersomnia, que es la sensación de sueño o tener sueño de manera, digamos que aumentada también durante el día, que por lo general igual van de la mano, ya que pues si yo no duermo bien durante la noche, en el día voy a estar cansado, me va a dar sueño, ¿no? Agitación o retraso psicomotor, que de pronto la persona tenga paradójicamente un poquito más de energía o la ve haciendo más actividades, pero muchas veces esas actividades son desordenadas o sin un fin claro, por ejemplo, caminar de un lado a otro, de pronto con la pensadera, pero sin, digamos, el interés de llegar a algún lado. Pérdida de energía, digamos que es lo que más se ve, ¿no? Como la gente de pronto postrada en cama, que no quieren ni levantarse o que no quieren hacer sus actividades, que también va de la mano de lo que vimos, que es la pérdida del placer por hacer actividades que normalmente generan el placer en la persona. El sentimiento de inutilidad, culpabilidad excesiva o inapropiada, donde esto a veces raya con la psicosis. ¿Por qué? Hay veces que de pronto puede haber algún suceso que puede ser global, que no es secundario al actuar de la persona, pero ella puede pensar que sí y se va a sentir esa culpabilidad excesiva o también pensamientos de inutilidad que pueden ser intrusivos, que de pronto yo estoy
bien y de un momento a otro me comienzo a hacer autocríticas muy fuertes, donde pues a la final voy a la conclusión de que soy un inútil, no valgo para nada o todo me sale mal, entonces también es exagerar lo raro, que ya se vuelve lo raro, no lo malo, por lo tanto ya se vuelve inapropiado, ¿no? Entonces de pronto tengo un pequeño error, por ejemplo, en un discurso o al hacer alguna actividad en el trabajo, entonces ya lo exagero, digo, no, definitivamente soy muy malo, me van a echar o alguna cosa por el estilo. Y pues realmente el error, así digamos sea malo, de pronto no es para tanto o es un error pequeño y pues se magnifica. También puede haber una disminución de la capacidad para pensar, concentrarse o la toma de decisiones. Esto también va de la mano, como mencioné antes, con la rumiación mental, ya que muchas veces, por ejemplo, si está ligado a algún suceso traumático, puede haber momentos en que yo piense cómo me siento en esa tristeza o el mismo suceso, y eso también me impida pues realizar las actividades adecuadamente y pues también tomar las decisiones, ¿no? Ya que de cierta manera la persona va a estar un poco desconectada de su medio, no va a cumplir al 100% con las actividades que va a tener que realizar. También pensamientos de muerte recurrentes que está muy ligado al pensamiento suicida, ¿no? Desde una ideación de muerte no estructurada, como me quiero morir, ojalá me muera, o no, qué bueno que me maten, no sé, algo por el estilo, a ya pensamientos totalmente estructurados, donde diga, no, yo voy, me compro un arma, a tal hora, a tal día, pues me mato o algo similar, ¿no? Entonces, digamos que esto, cuando esto ya sucede, ya estamos ante un trastorno depresivo mayor, pues grave, donde la persona puede tanto atentar contra su integridad como, en dado caso, llegar a atentar contra la integridad de otras personas. Ya ese es el primer dominio, que es el dominio de síntomas como tal, y ya vienen otros dominios que están relacionados con el diagnóstico, si realmente es algo mental, emocional, no provocado por un daño orgánico o sustancias, y también si genera como tal un malestar, porque es importante recordar que los trastornos mentales, siempre que sea el diagnóstico como tal, uno es porque genera malestar en la persona y dos, siempre va a estar teniendo en cuenta el entorno cultural de la persona. Ejemplo, que de pronto se sale un poquito del trastorno depresivo, pero es para que quede más claro. Si una persona dice que habla, digamos, una persona en nuestro medio, no pertenece a ninguna etnia normal, comienza a hablar, dice que habla con los árboles o que ve espíritus, pues uno probablemente diga, este man está psicótico o esta persona está psicótica. Pero si me lo dice una persona de una etnia, una religión o algo similar, cuyas creencias son totalmente válidas, que hable con árboles o vea espíritus, pues eso es normal, ¿sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de diagnosticar trastornos mentales. Bueno, entonces el segundo clúster, que es el clúster B, van a ser que los síntomas van a ser negativos, van a causar un malestar significativo en la persona, que va a ser clínico, lo que va a generar todos los síntomas que ya mencionamos antes y que va a generar un deterioro. ¿En qué? En toda la esfera, no solo la parte de la salud, sino también en su esfera social, laboral, familiar, etcétera. Entonces, por ejemplo, en la parte social, siempre que me llaman mis amigos o personas cercanas, venga, salgamos, hagamos alguna cosa, no, no quiero, no quiero, o no, estoy muy triste, alguna cosa similar, entonces no, pues tengo los espacios adecuados con ellos, y de igual manera en el entorno laboral y familiar. Entonces va a haber un detrimento, deterioro, un detrimento significativo en todas las esferas de la vida como tal. El C, el tercero, es que no se puede atribuir estos síntomas a alguna afectación médica o el uso de sustancias. ¿M? El D, el cuarto, es que no se explica mejor por otro trastorno mental, es que pues hay otros trastornos que también pueden cursar con síntomas depresivos. Aquí principalmente lo que se hace es descartar trastornos emocionales como el trastorno afectivo bipolar o trastornos esquizoides como el esquizoafectivo, donde muchas veces se acompañan de síntomas psicóticos. Y el quinto, que va muy de la mano con lo que mencioné anteriormente, es que nunca ha presentado un episodio maníaco o hipomaníaco. ¿Por qué? Porque desde la vista farmacológica, si la persona eh, tiene un trastorno afectivo bipolar y no una depresión, si yo lo trato como una depresión, lo paso a la manía. Entonces puede que tenga, o sea, puede que incluso empeore el cuadro. Por eso es importante ver que nunca haya presentado un episodio maníaco o hipomaníaco como tal.
Entonces, como tal, esos son los criterios diagnósticos para una persona con trastorno afectivo, con un trastorno depresivo mayor. Bueno, ¿qué tan frecuente es este trastorno? Pues realmente es muy frecuente. Se estima que en Estados Unidos más o menos el 7% de la población tiene este trastorno. Varía según la edad. Sin embargo, en personas de entre 18 a 29 años suele ser 3 veces mayor que en personas de 60 años o más. Esto principalmente porque durante nuestra etapa de la adolescencia y la adultez joven solemos darle mucha importancia a la opinión, ¿no? A la opinión de las demás personas y pues a nuestro entorno social. Y también estamos como en esa construcción de la identidad, donde algún comentario pues nos puede ir en gran medida. Mientras que en personas mayores pues ya tienen una identidad, ya han tenido una vida y por lo general ya se sienten cómodas con la persona que son. En cuanto a la razón por sexo, suele ser de 3 a 1, mayor en mujeres y digamos que el periodo donde más se presenta es justamente en la adolescencia temprana, también en parte por lo que mencioné anteriormente. En cuanto a los factores de riesgo y factores pronóstico, están los temperamentales, en donde está muy relacionado con personalidades neuróticas, donde la persona que pronto es muy estricta con una, entre comillas, rigidez mental, que tiene ciertos estándares y que no puede salir de ellas, si en algún momento mm, algo quiebra, digamos que esa estabilidad puede ser un evento traumático, un comentario, entre otras cosas, pues me van a generar cierta inestabilidad y cierto deterioro o sensación de malestar que en algún momento sí se acumula y la persona no tiene los sistemas de defensa o las adaptaciones psicológicas adecuadas, pues puede que incluso llegue a evolucionar a un trastorno de esta magnitud. También están los factores ambientales, donde si yo crezco en un ambiente afectivamente sano, donde mis padres atienden a mis necesidades, tanto afectivas como físicas, ¿no? Voy a tener menos probabilidad de llegar a presentar un trastorno mental en general, especialmente el trastorno depresivo mayor. Sin embargo, si mis padres y digamos que mi ambiente no es adecuado, hay abuso, de todo tipo. He vivido también traumas fuertes, por ejemplo, una guerra, algún tipo de abuso, entre otros, pues es mucho más probable que en algún momento de la vida llegue a presentar un trastorno depresivo mayor. También es importante mencionar que el riesgo de presentar un trastorno depresivo mayor para la población general, digamos que sin tener en cuenta traumas como tal, es más o menos de un 3%. Entonces, digamos que siempre es elevado, ¿no? Bueno, otros factores son genéticos y fisiológicos. Se estima que la heredabilidad de esta enfermedad es de hasta el 40% en personas que tengan un pariente en primer grado que tenga esta enfermedad. En parte es porque algunas alteraciones en sistema nervioso, principalmente en cuanto a neurotransmisores como serotonina, dopamina, se ven alterados, que puede ser que haya una menor secreción de estos neurotransmisores o que por el contrario, estos se depleten o se borren, digamos, rápidamente y no duren el tiempo necesario para realizar sus efectos a nivel nervioso central. Por lo tanto, también eso aumenta como tal la incidencia de la aparición de este trastorno en personas que tengan algún pariente en primer grado principalmente que tenga la enfermedad. Y algunos modificadores del curso, ya como tal, que haya, por ejemplo, una búsqueda temprana de ayuda, un ambiente que sea propicio para que la persona se trate adecuadamente, tanto, por ejemplo, un apoyo familiar como social, incluso laboral, que pues lo acojan y lo hagan sentir bien y que la persona pues tenga tanto su tratamiento psicológico, que igual es muy importante porque igual muchas de estas patologías, especialmente esta, pues como mencioné antes, tienen que ver con factores ambientales, por lo tanto es importante hablar. ¿M? Y lo otro es ya es una asistencia médica en dado caso que lo requiera, como tal el tratamiento farmacológico.
Bueno, ya viendo a grandes rasgos lo que es el trastorno depresivo mayor, digamos que para agregar, pues como tal, lo que se utiliza es la psicoterapia y los antidepresivos, ¿no? De distintos mecanismos de acción, distintas formas de actuar, pero pues digamos que ese es el tratamiento estándar en un trastorno depresivo mayor. Ahorita veremos cómo la acupuntura y especialmente la apipuntura tiene efecto y ayuda a tratar ese tipo de trastornos. Bueno, el segundo trastorno emocional o problema emocional que vamos a ver hoy es la ansiedad. Entonces, de nuevo, como en la depresión, digamos que esto es un abanico de trastornos, pero vamos a hablar del más grande, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, también de nuevo utilizamos los criterios diagnósticos de la Academia Americana de Psiquiatría y vamos a ver los distintos apartados. Entonces, el primero, que es el A, como tal son los síntomas. Este es un poco más corto que el de depresión y es un poco más al grano. Entonces, el primero vamos a tener como tal el síntoma es la ansiedad, ¿no? La ansiedad y la preocupación excesiva, que como tal la ansiedad es como esa sensación de malestar ante lo futuro, ¿no? Ante lo que todavía no ha pasado, como esa preocupación desmedida ante lo que todavía no ha sucedido, lo cual tiene que estar presente en mayor parte del día, digamos que está presente mucho más tiempo de lo que está ausente durante al menos 6 meses o más. En psiquiatría siempre se habla mucho de, digamos que el tiempo porque, pues, como todos sabemos, hay veces que nosotros vamos a tener ansiedad siendo algo normal, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad es lo que nos hace levantarnos todos los días al trabajo, ¿no? Porque si llego tarde al trabajo, pues me echan y de pronto no tengo con qué pagar mis cosas, etcétera. Entonces, esa ansiedad también, digamos que en una medida adecuada es buena porque es la que nos mueve, pero ya cuando se vuelve algo sostenido en el tiempo, que me genera algún tipo de deterioro, pues sí, ya se vuelve algo patológico. Por eso en psiquiatría se usan mucho los tiempos cuando son prolongados, porque debe haber un ciclo donde esos sentimientos, esas emociones disminuyan, que digamos ya cumplieron con su función, pero si se mantienen ya es algo patológico. Bueno, esta sensación de ansiedad o preocupación va a ser difícil de controlar. Por ejemplo, a veces cuando uno está ansioso, preocupado, si uno se distrae haciendo alguna tarea o haciendo algo ameno, viendo una película o de pronto ocupándose en una tarea específica en el trabajo, pues como tal a uno como que se le va a pasar, ¿no? Como que uno se distrae y esa preocupación merma. En caso de una persona con un trastorno de ansiedad generalizada, esta preocupación va a estar todo el tiempo casi que ahí, latente, todo el tiempo ahí activada y va a ser mucho más difícil que la persona pues la controle e incluso va a entrometerse o impedir que haga otras cosas de manera adecuada. Asimismo, van a haber otros síntomas que se pueden asociar a esta sensación de preocupación, en donde tiene que haber al menos tres de los siguientes. El primero es la inquietud o sensación de estar atrapado, que tiene que ver mucho con algunas fobias, con ese miedo desmedido ante ciertos estímulos, ciertas cosas que no me deberían generar por lo menos ese grado de miedo. Facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse, que de nuevo, pues si todo el tiempo va a tener esa sensación de preocupación, pues muy probablemente va a no permitirme concentrarme adecuadamente y a entorpecer mis actividades. En cuanto a la facilidad de fatigarse, en parte va por la respuesta del cuerpo, ¿no? Si todo el tiempo estamos en esa sensación de alerta, pues vamos a activar lo que es el sistema nervioso simpático. Es básicamente todo el tiempo estamos con los picos de adrenalina, en donde el cuerpo todo el tiempo aumenta la frecuencia cardíaca, respiramos más rápido, etcétera. Entonces, digamos que a la larga vamos a gastar mucha energía y vamos a estar todo el tiempo como cansados al final. También puede haber irritabilidad, tensión muscular, que no, esa tensión muscular va a ser de esa preparación que hace nuestro cuerpo, ¿no? Para la huida o la lucha, pero que pues está permanente casi que todo el tiempo, entonces los músculos al final pues van a tener esa contracción sostenida que muchas veces va a generar pues finalmente como las contracturas y dolor, ¿no? Y finalmente problemas de sueño, ya que pues si todo el tiempo vamos a estar en ese estado de hiperalerta, pues muy probablemente no vamos a conciliar adecuadamente el sueño. Y si lo conciliamos, puede ser un sueño muy superficial que ante el menor sonido, menor estímulo, pues la persona se va a despertar. Los últimos clústeres o dominios del diagnóstico son pues el cuarto D,
que estos síntomas generen un deterioro o un malestar como tal en la persona, que sea tanto clínicos, pues todos los síntomas que vimos ahorita, y también un deterioro en todas las esferas, social, laboral, familiar, etcétera. Ya que pues si todo el tiempo uno está preocupado y con ese estado de hiperalerta, pues no podemos llevar a cabo una vida normal, ¿no? Con nuestros seres queridos y amigos. También que esto no se puede atribuir al uso de sustancias o otra afectación médica, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, algunas veces, pues que es raro, pero tumores en el cerebro, por ejemplo, dependiendo de la zona, pues puede generar cambios de conducta en las personas y generar trastornos mentales. También el uso de sustancias, por ejemplo, el uso de la marihuana, también puede estar asociado a el trastorno de ansiedad cuando la persona está como tal con el uso de la sustancia activa, ¿no? Asimismo, que nos explique estos síntomas de una mejor manera por otros trastornos mentales, ¿no? Bueno, entonces digamos que estos son los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad. ¿Qué tan frecuente es? Este tiene una menor frecuencia comparado con la depresión. Sin embargo, pues también tiene una frecuencia alta. En Estados Unidos, en la población general, se estima que es del 0,9%, o sea, más o menos el 1%. O sea, de cada 100 personas, por lo menos una presenta el trastorno de ansiedad generalizada y en el caso de la depresión, 7, ¿no? Este se da principalmente en adolescentes y también en adultos, ¿no? Principalmente en adulto temprano, que de pronto es un poco más inexperto, en- que no tiene tanta experiencia, que de pronto aún tiene cosas por hacer, etcétera, que llega a ser hasta el 3% prácticamente, pero va a variar entre países, siendo más frecuente en países desarrollados. Pero esta varía entre 0,4 y 3,6%. En cuanto a la razón por sexos, va a ser más frecuente en mujeres de 2 a 1, como vemos en depresión. La depresión también es un poco más frecuente en mujeres. El pico como tal es principalmente en la edad media, lo que es la adultez temprana, como tal, la adultez, y ya en personas mayores, a partir más o menos de los 60 años, pues va a ser menor, ¿no? En parte, pues, porque ya, digamos que estas etapas de la vida ya se han cumplido algunos objetivos, ya digamos que hay expectativas menores, la persona también, por ejemplo, puede estar pensionada, entonces va a tener, digamos que de pronto menos cargas o puede también tener una satisfacción más grande con su vida que de pronto una persona más joven. Asimismo, suele ser más frecuente en personas que tengan ascendencia europea y pues como mencioné ahorita, en países desarrollados. En cuanto a factores de riesgo y pronóstico, factores temperamentales, principalmente personas neuróticas también, que tienen que estar todo como muy medido, tiene que pasar todo como ellos dicen, que ante la menor cosita que cambie de pronto les va a generar inestabilidad, sensación de preocupación, entre otras. Factores ambientales también que tenga que ver con la parte de la crianza, un entorno sano en el cual yo me desarrollo. También actualmente, digamos, la parte laboral y social, que sean personas con las que yo me llevo bien, que haya un trato ameno, que de pronto cumpla mis expectativas, que también cumpla como unas metas que yo quiero trazarme, ya que por ejemplo si todo el tiempo hay un jefe, un compañero, etcétera, que hace matoneo, trata mal, etcétera, pues eso va a tener em, repercusión en la salud mental de la persona y en dado caso pues incluso puede llegar a generar pues esa sensación de preocupación desmesurada que me puede terminar generando un trastorno de ansiedad. Y como tal, factores genéticos y fisiológicos, también se ha visto que personas que tengan alguna persona con un trastorno mental, digamos que en general, o precisamente una persona, un familiar con trastorno de ansiedad generalizada, principalmente en primer grado, que sean los padres o hermanos, hay una mayor probabilidad que se desarrolle. Y asimismo, si de pronto no tengo adecuados mecanismos fisiológicos, principalmente en la parte neuroendocrina, lo que sería el metabolismo como tal de la serotonina, noradrenalina y otros neurotransmisores, pues también hay una mayor predisposición a que se genere como tal este trastorno. En cuanto al tratamiento, pues uno, también digamos que en cuanto a el trastorno depresivo mayor, principalmente la psicoterapia,
Uno, identificar qué lo desencadena, que muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con vivencias pasadas. Y dos, pues ya el control de síntomas, que desde la parte de la biomedicina, pues es principalmente a través del uso de fármacos, ¿no? Psicofármacos, que en trastorno de ansiedad también a veces se utilizan antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina y ansiolíticos como tal, como benzodiazepinas, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar al segundo bloque grande de esta charla, donde vamos a hablar un poco en cuanto a la acupuntura y cómo ésta actúa para el manejo de estos problemas emocionales. Y el tercer bloque ya sería como tal en la apipuntura. Entonces, para hablar de acupuntura, vamos a decir unas palabras en cuanto a la medicina tradicional china, debido a que la acupuntura está inmersa en ella. Entonces, como tal, la medicina tradicional china es un sistema médico complejo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene sus propios formas de entendimiento en cuanto a los procesos de salud y enfermedad. Tiene su propia morfología, fisiología, sistema diagnóstico y terapéutica. Como tal, la medicina tradicional china ha estado influenciada por tres grandes corrientes, como son el taoísmo, que se ve en nociones como el yin yang, el naturalismo o wuxin, que son cinco movimientos o que también se traduce como cinco elementos, donde lo que digamos que el principio con el cual tiene con la medicina tradicional china, es que el macrocosmos, o sea, nuestro ambiente, se refleja en el microcosmos, que será nuestro cuerpo, y viceversa. Digamos que lo que está en nuestro cuerpo también se puede reflejar en el exterior. Los cinco elementos son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Eso se pueden relacionar con distintas partes, digamos, de los procesos de salud y enfermedad, y con el entorno, como es, por ejemplo, las estaciones y las etapas de la vida. Entonces, por ejemplo, la madera se relaciona con la primavera, que sería esa primera etapa cuando la niñez hasta la adolescencia, el fuego con el verano, que sería la adultez, la etapa en donde más somos productivos, pues brillamos, etcétera. El otoño con el metal, que es cuando ya vamos en la vejez, vamos ya decayendo, y finalmente el invierno con el agua, que ya sería la muerte, y la Tierra estando en el centro, que es la que digamos que en cierta parte nos permite continuar viviendo, ¿no? Y necesitamos estar vivos para continuar con ese ciclo. Bueno, y por último el holismo, que es la parte integral, ¿no? Ver la persona con integralidad, ya que aquí en Occidente hemos tratado como de partir al individuo en espíritu, mente y cuerpo, ¿no? El espíritu se ocupa la religión, los sacerdotes, la mente, la psicología y la psiquiatría, y el cuerpo, lo que es la medicina, la odontología y todos los terapeutas. Desde la medicina tradicional china, el médico aborda todo. Y como ahorita hablaremos del Shen, la parte mental va a estar relacionada con los órganos. Entonces, digamos que cada órgano va a tener un aspecto mental. Es así que cuando yo tengo un problema en un órgano, por ejemplo, se me puede generar un problema emocional relacionado con ese órgano. Y también viceversa, si yo tengo un problema emocional, se me puede terminar afectando un órgano en específico, o también, digamos que los órganos, ya que pues igual el cuerpo es entero, ¿no? Por ejemplo, la sangre pues va a viajar por todo el cuerpo, entonces si yo pongo un medicamento en sangre, pues va a llegar a todo el cuerpo. Bueno, también la morfología, que va a ser principalmente los canales y los puntos de acupuntura, que van a ser utilizados por todas las terapéuticas, no solo la acupuntura como tal, y las terapéuticas, que es la acupuntura de moxibustión, que viene de la traducción Senyui, que significa aguja y moxa, la arbolaria, la tuina, que la tuina es un tipo de masaje terapéutico, la arbolaria, el uso de plantas, hongos y minerales y otros derivados medicinales, el qigong, que es un tipo de ejercicio pero es terapéutico como tal, y la dietética, ¿no? Porque allí también el alimento se ve como un medicamento. Entonces también, por ejemplo, pues adelantando un poquito, la parte emocional está muy relacionada con el hígado y el corazón. Entonces también cuando tenemos problemas emocionales necesitamos alimentos que me ayuden a la parte de estos dos órganos, que alimentos, por ejemplo, en la parte del hígado son principalmente alimentos verdes. Digamos que todas las verduras de hoja verde sirven para el hígado, y también se sabe que ayudan a la secreción de bilis, por ejemplo. Bueno. Entonces, como tal, ¿qué es la acupuntura? Pues como tal, la acupuntura es un sistema terapéutico inmerso en el sistema médico complejo, que es la medicina tradicional china, y consiste en la inserción de agujas en puntos y canales específicos del cuerpo, que son de acupuntura, pero no es solo la inserción de la agujita y ya, sino que va a tener una técnica.
dependiendo la patología, si es una patología de deficiencia, o sea, le falta, digamos que energía al órgano, vamos a tonificarlo. Si por el contrario es un exceso, vamos a dispersarlo. Si tiene ambos, lo podemos regular. Y también dependiendo de la zona del cuerpo en donde esté, pues va a variar tanto la profundidad como el ángulo en el cual nosotros hacemos la punción. Bueno, entonces, ¿cómo la acupuntura tiene efecto en el manejo de estos problemas emocionales? Principalmente porque actúa a nivel del sistema límbico. Recordemos que el sistema límbico es esa parte del sistema nervioso central que, como tal, está implicado en las emociones, ¿no? En el procesamiento de las emociones como tal y pues cómo reaccionamos ante ellas. Entonces, las estructuras que involucran al sistema límbico está el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo, siendo por ejemplo el hipocampo relacionado con la memoria. Es por esto que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos emociones muy fuertes, es más fácil recordar algunas cosas, ¿no? Tanto agradables como aversivas, desagradables, siendo las desagradables más fácil mentes recordadas. Y la amígdala tiene toda esta parte de la repulsión o toda esta sensación aversiva hacia ciertas cosas, como por ejemplo el dolor. Y no sé si lo han escuchado, por ejemplo, hay cosas como los asaltos de la amígdala, donde la gente puede estar normal y de un momento a otro se vuelve loca y hace un montón de cosas, mata y de todo, y pues son problemas de allí, ya que digamos que toda esa parte negativa de la emoción la maneja como tal la amígdala y el hipotálamo que está muy relacionado con todos los la parte física, ¿no? Todas las respuestas neuroendocrinas que se dan. Bueno, entonces como tal, a través de la acupuntura, al actuar en este sistema, vamos a estimular la liberación de endorfinas, como encefalinas, endorfinas como tal locales y otros opioides endógenos. También la liberación de serotonina, que está muy implicada en estas enfermedades, ya que se ha visto que la serotonina, si bien, digamos, a veces en problemas hereditarios está disminuida o se limpia muy rápidamente en esa placa neuronal, ¿sí? Al hacer su función, digamos que hacer la transmisión de señal se barre muy rápido, entonces no alcanza a hacer su función como tal. La acupuntura va a aumentar su secreción, al igual que la noradrenalina, la sustancia P y la dopamina. También es importante mencionar que en cuanto a la sustancia P y la dopamina que están relacionados con la recompensa, digamos que en personas, por ejemplo, que tienen adicción, que también es uno de los puntos en donde se utiliza acupuntura para problemas emocionales, es el manejo de la adicción o adicciones, em, va a cambiar todo ese ciclo de recompensa, porque muchas veces lo que pasa es que la persona, digamos, tiene niveles bajos de dopamina y al, por ejemplo, utilizar una droga, cigarrillo, lo que sea, pues va a haber un pico de dopamina, entonces va a haber ese placer y va a querer más y más y más y más. Por eso se da como esa retroalimentación positiva que me va a llevar a la adicción. Con la acupuntura también se ha visto que esa cadena se rompe, o ese ciclo, y me va a llevar un funcionamiento normal o lo más normal posible a una persona que pues como tal puede tener una depresión de dopamina y que busca otros medios como sustancias psicoactivas para tenerla, ¿no? Para tener esos picos. Entonces, principalmente la acupuntura va a actuar a través de neurotransmisores de recompensa y de gratificación, como son la serotonina, noradrenalina y dopamina. También digamos que las endorfinas tienen un papel en cuanto al dolor, pero pues digamos que eso es otra parte, otra cosa aparte. Bueno, antes de continuar, si les ha gustado la charla, les recomendamos que nos apoyen, que les den me gusta, comenten, compartan, se suscriban al canal, que también van a haber otras charlas relacionadas con la apiterapia que pueden ser de gran utilidad. Bueno, entonces finalmente la última parte de la charla es que es la apipuntura. Como tal, la apipuntura consiste en la aplicación de apitoxina, es el veneno de abeja, en puntos de acupuntura. Es, por lo tanto, un tipo de farmacopuntura. ¿Qué quiere decir esto? Colocar medicamento en puntos de acupuntura. En este caso, la apitoxina. Hay países donde se utiliza de manera rutinaria, como es en Corea del Sur. Allí, por ejemplo, también se utiliza de manera intrahospitalaria, ya que en sistemas médicos como el de Corea del Sur o el de China, su medicina tradicional eh, ya está completamente integrada en los hospitales. Entonces, por ejemplo, uno puede ver personas que por una vena le están pasando un medicamento de la biomedicina diclofenac o cualquier otro tipo de medicamento, y por la otra vena le están pasando, por ejemplo, una fórmula herbal de la medicina tradicional de ellos.
Y como es el caso de Corea, ellos, por ejemplo, utilizan mucho la aplicación de la pitoxina, o sea, la apipuntura, para el manejo de distintas patologías, principalmente el manejo del dolor, o sea, este músculo esquelético, inflamatorio, neuropático o posisquémico, siendo así que hasta el 22% de los hospitales que tienen medicina tradicional allí en Corea utilizan de manera rutinaria la pitoxina. También en el curso de apipuntura vamos a hablar un poco sobre esto más a fondo y también teniendo en cuenta las reacciones adversas ante la administración y para ver un poco del perfil de seguridad del uso de la pitoxina, que realmente es mayor del que uno cree, ¿no? La alergia no es tan frecuente. Bueno, entonces ya sabemos que la apipuntura es un tipo de farmacopuntura donde administramos apitoxina en puntos de acupuntura. Bueno, entonces, ¿qué ventajas va a tener la apipuntura sobre la acupuntura, digamos, de manera aislada como tal en el manejo de estos problemas emocionales? Lo primero es que desde la visión de la medicina tradicional china, y bueno, en general, desde la acupuntura, vamos a tener una estimulación prolongada del punto. Por lo tanto, todos esos efectos que vimos del aumento de la liberación de neurotransmisores como serotonina, dopamina, sustancia P, entre otros, va a ser mayor, o sea, se va a prolongar en el tiempo, generando así pues mayor efecto, ¿no? También incluso puede aumentar un poquito como la cantidad de ese neurotransmisor, neurotransmisores que se podrían llegar a liberar. Va a tener efectos a nivel central, como lo vimos, principalmente en sistema límbico. También, principalmente desde la parte de la pitoxina, va a haber una estimulación del sistema nervioso autónomo simpático. Si bien, digamos, en enfermedades como la ansiedad, puede que este sistema esté un poco sobreactivado, va a haber, digamos, que un tipo de regulación al estimularlo y asimismo, digamos, en personas con depresión, que por ejemplo puede haber falta de energía, eh, puede incluso mejorar un poco este nivel de energía, ¿no? Quitar esa parte de la astenia, la dinamia o la sensación de, por ejemplo, quererse quedar en cama. Esto lo da principalmente la pitoxina al hacer una estimulación del sistema nervioso autónomo simpático, que es básicamente toda la parte de, que está relacionada con la noradrenalina y la adrenalina. Como tal, la apitoxina nos va a generar una estimulación de los receptores alfa-2 noradrenérgicos, que también van a estar, digamos que distribuidos a lo largo de todo el sistema nervioso central. mm, y pues digamos que de esta manera pues me va a ayudar con la parte principalmente de la energía, pero también digamos que esta hormona o neurotransmisor se ve relacionado también con los ciclos de recompensa. ¿No? Por ejemplo, por eso a la gente le gusta también hacer cosas temerarias, ¿no? Les gusta la adrenalina o esa cosa. Entonces, pues digamos que la pitoxina nos ayuda por esta parte. Entonces, como vemos, va a haber todo un complemento y una acción sinérgica entre lo que es la acupuntura, la estimulación de neurotransmisores como dopamina y serotonina, y lo que sería la pitoxina, que es principalmente la estimulación del sistema nervioso autónomo simpático a través de principalmente la noradrenalina. Bueno, entonces hablando un poco ya práctico para que se lleven a sus consultas, vamos a hablar un poco del concepto del Shen. Desde la medicina tradicional china, el Shen puede tener dos grandes traducciones. La primera es como espíritu y lo otro es la mente. Sin embargo, pues bueno, como tal, el concepto de Shen es difícil de explicar acá en Occidente, ¿no? Pero como tal, el más aceptado es de espíritu. Pero ese gran espíritu denominado Shen va a tener unos espíritus más pequeños o unas almas más pequeñas que lo van a componer, ¿no? El primero va a ser la mente, que también va a dar, a llevar el nombre de Shen, la cual va a estar alojada en el corazón. El corazón es el hogar de la mente, del Shen. ¿Y qué es la mente? Como tal son los pensamientos, memoria, digamos que algunas emociones. Entonces, el corazón va a estar allí relacionado en estos aspectos mentales. Por lo tanto, cuando hay problemas emocionales, a pesar, digamos que todo el cuerpo va a estar afectado, entre los órganos que más van a estar afectados desde la medicina tradicional china va a ser el corazón. Asimismo, el Shen, la mente, va a descansar en la noche, ¿no? Entonces, si yo tengo mi mente muy perturbada, por ejemplo, algún trauma, pensamiento excesivo, etcétera, pues no va a lograr estar tranquilo ese Shen
y en el sueño no se va a quedar quieto, por decirlo de alguna manera, que es lo que me va a generar el insomnio. Entonces también, digamos que desde la medicina tradicional china, cuando hay un trastorno en el Shen, pues va a haber insomnio como tal. Y es lo que vemos, ¿no? Uno de los indicadores de un problema mental es un trastorno en el sueño, ¿no? Hay un dicho, o bueno, algo así similar, que es como el sueño para los psiquiatras es lo que la fiebre para los pediatras, ¿no? Si hay un problema en el sueño, algo está pasando. Bueno, entonces el Shen, la mente, los pensamientos, las emociones se guardan en el corazón. Otro aspecto es el Yi o intelecto que se va a guardar en el vaso. Aquí digamos que un paréntesis, el vaso también es como el vaso páncreas desde la medicina tradicional china, ya que pues muchas funciones que se le dan al vaso como tal son funciones del páncreas, pero pues ellos en su momento no tenían medios, digamos, para ver morfológicamente bien el páncreas, igual el páncreas en disecciones, por ejemplo, uno lo ve como si fuera grasa retroperitoneal, pero pues es un órgano, ¿no? Bueno, entonces el intelecto, que se denomina Yi, va a estar alojado en el vaso. El intelecto va a ser toda esta parte intelectual, ¿no? Como su nombre lo dice, toda la parte de aritmética, lenguaje, memoria de trabajo, etcétera. Y también este, por ejemplo, se va a ver muy afectado por pensamientos eh, o la rumiación mental, esos pensamientos intrusivos. Es así que, por ejemplo, cuando yo tengo, bueno, y lo que lo afecta más es la ansiedad. Algo que se me olvidó mencionar, la emoción que más afecta al corazón es la euforia, es como esa alegría desmedida y patológica. Entonces, en caso del vaso, es la ansiedad. Entonces, así que cuando yo tengo una preocupación desmedida, no voy a poder pensar adecuadamente, no voy a poder llevar a cabo, digamos que estos procesos intelectuales de manera adecuada. Eso es el chi intelecto. El pulmón tiene el alma corpórea o po. Esta alma corpórea está relacionada con toda la parte instintiva, ¿no? La supervivencia, la reproducción, toda la parte fisiológica del cuerpo. Digamos que también como veremos en el curso, que donde se indaga un poco más sobre las funciones desde la medicina tradicional china, el pulmón está relacionado con todas las funciones fisiológicas del cuerpo. Y lo que más le afecta es la tristeza al pulmón. Entonces, hay, desde la medicina china hay dos grandes depresiones. Hay una depresión que es la que afecta al pulmón y como el pulmón tiene esta alma corpórea donde están los instintos, por ejemplo, el instinto de supervivencia, si se afecta el pulmón, se va a afectar esa alma corpórea y asimismo los instintos. Entonces, pues, ¿cuál es el instinto que más prevalece? La supervivencia. Entonces, pues, si eso se quita, pues yo me voy a matar, básicamente. No, no va a querer más sobrevivir. Entonces, la ideación suicida desde la medicina tradicional china se ve por una afectación en el po, en el arma corpórea, una deficiencia en el pulmón. Bueno, y bueno, también un plus ahí personas que están muy tristes desde la medicina tradicional china, por ejemplo, el cáncer de pulmón también se puede ver con eso, como una tristeza desde hace mucho tiempo reprimida que se manifiesta así, ¿no? Bueno, continuando, el riñón va a tener el sí o la fuerza de voluntad, eso que nos hace movernos día a día y pues si se ve afectado, pues no vamos a querer llevar a cabo nuestras actividades. Por ejemplo, la parte de la depresión, donde la gente pues, no quiere hacer nada, puede haber un problema como tal del sí, de la voluntad, del riñón. Y si lo tratamos, pues nos va a recuperar esa parte de la energía. Y por último, el hígado, que va a tener el Hun, el almateria. Esta almateria es lo más similar a lo que nosotros tenemos aquí en Occidente como alma, ya que ellos mencionan los chinos que esta alma la brinda el cielo, ¿sí? El Tao, digamos que viene relacionado con el taoísmo, y que pues se aloja en el cuerpo, pero una vez nosotros morimos, el Po, que es como la parte corpórea, se queda y el Hun sí sube al cielo, ¿no? Como unirse con ese gran todo. Bueno, entonces el Hun, esta materia, nos va a dar, por ejemplo, nuestra razón de vida, como eso que queremos hacer. Uy, yo quiero, no sé, especializarme en tal cosa. Uy, entonces tengo que comenzar a estudiar tal otra, tengo que comenzar a trabajar para poder ahorrar para el cupo, etcétera. Digamos que es la direccionalidad, lo que queremos hacer en la vida y como esos placeres en parte lo da el Hun, ¿sí? Cuando hay una afectación en el Hun y pues por lo tanto en el hígado, se da más que todo como esa falta de placer o pérdida de placer por las cosas que yo hago y como esa pérdida de la direccionalidad en la vida. Entonces este es el otro tipo de depresión, donde como tal, pues digamos que no, de pronto no va a tener ideación suicida, ¿sí? O pues no va a querer morir, pero sí va a estar supremamente desanimado y no va a saber qué hacer.
Eso lo da el Hun. O sea, muy probablemente hay un problema tanto en el hígado como pues, en el Hun, ya que el Hun reside en el hígado. Y bueno, aquí importante mencionar, la emoción que más afecta al riñón, que no lo he dicho, es el miedo, y la que más afecta al hígado es la ira, ¿sí? Las personas hepáticas, entre comillas, son pues como un fosforito, que pueden estar tranquilas y un momento a otro se emberracan o pues se enojan. ¿M? Y pues esto va a lastimar al hígado. De estos dos, de estos cinco, perdón, los órganos que más se ven afectados por problemas emocionales son por tanto el corazón y el hígado. En mayor medida el hígado. Por lo tanto, ante un problema emocional debemos tratar estos dos órganos. Bueno, y ya pasando a la última parte de la charla, ya puntos que ustedes se pueden llevar para su práctica, que pueden utilizar en caso que vean alguna persona con algún problema emocional, no necesariamente algo diagnosticado como tal, sino de pronto una persona que diga, no, sabe, yo estoy muy desanimado y de paso tiene, no sé, alguna enfermedad hepática, o por ejemplo, personas con una osteoartritis y ay, no quieren hacer las cosas, entonces de pronto ahorita vamos a ver un puntico en específico que nos podría servir para esto, ¿no? Bueno, entonces aquí es importante recalcar que vamos a ver los puntos de la segunda línea del canal de vejiga, que algo muy llamativo es que estos van a tener los nombres de los Ben-Shen, de estos espíritus o estas almas que vimos anteriormente que componen el Shen, ese gran espíritu. Pero en ningún clásico se les ha dado como esa función de manejo de problemas emocionales, pero como llevan su nombre, digamos que se usan con ese fin, ¿no? Ya que llevan como tal esa parte del alma ahí impreso en el nombre. Entonces el primero es vejiga 42 Pohu, que significa puerta del alma corpórea, por el Po. Se va a localizar a 3 Sun. Esta Sun es una medida que vamos a ver en el curso para localizar puntos. Se encuentra 3 Sun lateral a la línea media. Si ustedes ven, allí está marcadito con negro, entonces va a estar 3 Sun sobre el borde interno de la escápula, al nivel del borde inferior de la apófisis espinosa de T3. La puntura en esta región posterior de la espalda va a ser siempre oblicua o transversal. ¿Por qué? Porque debajo están los pulmones. Entonces, si yo lo hago perpendicular, pues puedo causar un neumotórax y pues generar incluso la muerte, ¿no? Entonces va a ser oblicua y casi que superficial, de tal manera que igual si lo hago oblicua puedo llegar a los músculos paravertebrales que se encuentran en este sitio. Bueno, entonces el POJU es para mejorar la parte del el alma corpórea, que será toda la parte instintiva, como digamos esa parte de autolesiones, etcétera. Sigue Vejiga 44, Shentang, que es el salón del espíritu, tiene que ver con la mente, con el corazón, el anterior con el pulmón. Se encuentra también a 3 Sun lateral de la línea media, digamos que todos van a estar a 3 Sun. Este va a estar un poco más inferior, este va a estar debajo de la apófisis espinosa de la quinta vértebra torácica, T5. También, de nuevo, la puntura va a ser oblicua, a 0.3 a 0.5 Sun, o sea, muy superficial. Ideal también si pueden hacer el pliegue o pellizcar al momento en que vayan a hacer la puntura, pues mejor, ¿no? Así uno sabe que a lo mucho va a coger músculo y no pues va a llegar a la cavidad pleural. Continúa Vejiga 47 Junmen, que es la puerta del alma etérea, que esa es la que nos da ese empujón en la vida, como que quiero hacer. Va a estar también a 3 una línea media a nivel de la apófisis espinosa, pues en el borde inferior, de T9. También una puntura oblicua de 0.3 a 0.5 Sun. Continúa Ji-She, que como su nombre lo dice, Ji, intelecto, ¿no? Entonces la morada, bueno, el pensamiento, la morada del pensamiento significa también a 3 un lateral a la línea media, al nivel del borde inferior de la apófisis espinosa de T11, también una puntura oblicua de 0.3 a 0.5 Sun, esto con la parte del pensamiento. Esto también se utiliza, por ejemplo, si yo tengo como esa rumiación mental, como que esa preocupación hay de él y como que nada, también sirve para esto. Y como está relacionado con el vaso, también puede un poco mejorarnos cosas, por ejemplo, la obesidad o problemas gastrointestinales, intestino irritable, ese tipo de cosas.
Sin embargo, pues en el curso sí veremos más a profundidad unos puntos con una mejor indicación para este tipo de problemas. Y el último de estos es vejiga 52 Shishi, que significa la residencia de la voluntad. También este como está a nivel del riñón, el riñón en medicina tradicional china, como veremos en el curso, está relacionado con los huesos. Entonces patologías como la osteoartritis, osteoporosis, entre otros, son problemas en el riñón. Entonces lo que tengo que hacer es tonificar el riñón. Y este puntico, a pesar de que es la parte emocional del riñón, pues también les va a ayudar al riñón. Entonces también de pronto esa falta de voluntad para hacer ejercicio o alguna otra actividad, pues nos puede ayudar, ¿no? Se va a localizar a 3-1 lateral la línea media. Este va a ser inferior a la apófisis espinosa del L2. Este se puede hacer oblicua o perpendicular. ¿Por qué? Porque a este nivel ya no van a estar los pulmones. Entonces hay más seguridad que si lo pongo perpendicular, no hay problema. Sin embargo, pues tampoco tiene que ser tan profunda. Aunque pues realmente cuando utilizamos las jeringas, pues realmente no es una profundidad muy grande si utilizamos la jeringa de insulina, ¿no? Porque la aguja es pequeña, pero que no sea mayor a 2 centímetros, por ejemplo, porque los riñones también están a este nivel. Entonces podríamos llegar a funcionarlos. Sin embargo, pues también la ventaja es que en esa zona por la musculatura lumbar uno está tranquilo, ¿no? Eh, como tal, puntura oblicua perpendicular de 0,5 a 1 Sun. Esa es la bibliografía. Si tienen, digamos que alguna duda con respecto a estos puntos, recomiendo principalmente remitirse, por ejemplo, a Deadman, que es este atlas que aparece de cuarto. Este también ya está disponible como tal en la plataforma de la organización. Y pues abrimos como tal el espacio de preguntas. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. En este momento, pues abrimos el espacio para que las personas que nos están viendo desde el canal de YouTube nos escriban sus preguntas a través del chat y que quienes nos están viendo a través de la página de Facebook nos escriban sus preguntas a través de los comentarios. Entonces, por favor, las dudas que tengan las pueden hacer llegar a través de esos canales y los vamos a estar leyendo en vivo. Bueno, doctor, una de las preguntas que nos hacen es qué interacciones negativas podrían existir entre el tratamiento farmacológico y un tratamiento de farmacopuntura para manejo de depresión o de ansiedad. Bueno, buenas noches. Gracias por la pregunta, pero realmente ninguno, porque la ventaja que tiene el uso de apitoxina es que al ser un producto de origen natural no va a tener ningún tipo de interacción con ningún tipo de medicamento. Entonces, independientemente si está utilizando algún psicofármaco o cualquier otro tipo de medicamento para alguna otra alteración, no va a haber ningún tipo de interacción y sí me va a generar muchos beneficios, todo lo que acabamos de ver. Entonces, si la persona puede acceder como tal a la apipuntura o pues como tal a la apiterapia, pues sería grandioso y le sería de gran utilidad. Perfecto. Bueno, Marcela Benavides nos pregunta, doctor, ¿cómo podría llegar a ser el manejo si no se puede ver presencialmente al paciente? Bueno, digamos que por lo menos desde acá la Sociedad Colombiana de Apiterapia tenemos la opción de utilizar jeringas prellenadas de apitoxina. Entonces digamos que eso podría ser una opción para la persona que de pronto no pueda acercarse a aplicarse como tal la pitoxina, puede hacer la solicitud de la jeringa prellenada y ya con el especialista, por ejemplo, indicarle los puntos que pueden utilizar. Digamos que estos son algunos puntos que vimos, pero pues hay otros puntos de acupuntura que también sirven para este tipo de problemas emocionales. Entonces la persona podría hacerse la aplicación de la pitoxina ella misma o también pues utilizar, pues acudir a las terapias también normales, ¿no? La psicoterapia, en dado caso pues psiquiatría, psicología, porque obviamente si la persona está en un episodio agudo, también a pesar de que la apipuntura es muy buena para el manejo de estos casos, sí requiere todo el manejo completo. Perfecto. Gracias, doctor. También nos preguntan qué productos de la colmena podrían complementar el tratamiento de apipuntura y cómo se deberían consumir.
Pues bueno, digamos que principalmente lo que sería la jalea real o el extracto de propóleo podrían ayudar en parte por su relación con lo que es el elemento agua, que es relacionado con el riñón, con la fuerza de voluntad, y también por el efecto antioxidante. Digamos que también tiene un efecto ahí antianalgésico que está relacionado con los receptores alfa-2 adrenérgicos que mencionamos. Entonces, en cuanto a la jalea real, lo general se maneja es una celda o cápsula al día, ujú, idealmente por 3 meses. Y en cuanto al extracto de propóleo, que es en gotas, de 20 a 30 gotas, idealmente disueltas en un vaso de agua o algún jugo, por lo que es muy amargo, al día. Idealmente también por 3 meses inicialmente. Entonces estos dos también ayudarían muchísimo. El polen también un poco, debido a que el polen desde la medicina tradicional china está relacionado con el hígado, con la madera, y como vimos, la madera está muy relacionada con problemas emocionales. Entonces también se podría consumir de 10 a 20 gramos, que es más o menos una cucharada sopera, que puede ser distribuido a lo largo del día, ¿no? En una ensalada, alguna comida, también ayuda bastante. Perfecto. Muy interesante este tema, doctor. Y la última pregunta que nos llega es sobre el tema del suicidio. ¿Cómo podría ser el manejo, doctor, de una persona que empieza a tener ideaciones, digamos, suicidas, para evitar que esto siga evolucionando hasta ya tener una ideación estructurada de suicidio? ¿Cómo podría ser el manejo en ese caso? Bueno, pues inicialmente algo importante es que la persona lo haya mencionado, ¿no? Porque si la persona lo menciona es porque está buscando ayuda, ¿no? Entonces, primero es importante diferenciar de una ideación suicida estructurada de una que no está estructurada. Lo que está estructurada ya tiene un plan, tiene, digamos, que una fecha, una hora, todo como lo va a cometer. La no estructurada, más o menos, me quiero morir, me quiero matar, pero hasta ahí. Entonces eso. Si es una ideación suicida estructurada, realmente es una persona que requiere un seguimiento estrecho, y lo más indicado es una hospitalización. Digamos que es lo más éticamente correcto. Eso en dado caso. Si no es una ideación suicida estructurada, que digamos todavía la persona solo tiene el pensamiento, pero no lo quiere llevar a cabo, por decirlo de alguna manera, lo que podemos hacer es igualmente recomendarle el uso de psicoterapia y valoración por un especialista, y nosotros empezar a tratarlo, por ejemplo, desde la parte de la apipuntura, ya que, por ejemplo, lo que mencioné, la parte del del pulmón principalmente, que tiene que ver con el alma corpórea, todo lo instintivo, podemos tratarlo, especialmente con la apipuntura, el uso de la pitoxina, y nos va a ayudar muchísimo, principalmente esto. Sí, lo que está también relacionado con el metal es el propóleo. Entonces también el propóleo, el metal, que es el pulmón, también me va a ayudar muchísimo a toda esta parte de del PO o de la ideación suicida. Entonces digamos que combinar estas dos también ayudarían mucho. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la charla del día de hoy. Esta es una charla que ha sido muy interesante. No habíamos tocado el tema de problemas emocionales con apiterapia, especialmente con apipuntura. Así que ya tenemos también abarcado este tema que, que es importante también tenerlo en cuenta porque problemas como la depresión y la ansiedad son muy frecuentes, ¿no? Entonces ya sabemos que con apipuntura también existe la posibilidad de abordarlos y que es una herramienta terapéutica que puede prestar mucha ayuda en esos casos. Así que muchísimas gracias, doctor Gorín, por la charla de hoy y también muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nos estaremos viendo dentro de 15 días con una nueva charla de la Organización Mundial de Apiterapia, un nuevo Apitalk y hasta esa fecha, muchas gracias. Hasta pronto.